Hoy celebramos el bautismo de Jesucristo. En ese momento de su vida, Jesús toma conciencia de su identidad y de la misión a la que ha sido llamado. El bautismo del Señor nos exhorta a hacer memoria de nuestro bautismo y a tomar conciencia de la elección del Padre para ser enviados a la misión de abrir ojos a los ciegos, liberar a los cautivos, de entregar nuestra vida en favor de nuestros hermanos más desfavorecidos, de comprometernos en el nuevo sueño de la fraternidad universal y de la amistad social. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hoy celebramos, como se nos ha indicado, el bautismo del Señor. Y, hombre, no vamos a recordar nuestro bautismo porque de la mayor parte de los que escuchamos y participamos de esta celebración, pues no podemos recordar nuestro bautismo, éramos demasiado pequeños. Pero sí hemos asistido ya a muchos otros bautizos, quizá el de los hijos, sobrinos, etcétera, etcétera, y ya hemos reflexionado en distintas ocasiones sobre el compromiso que se adquiere en el bautismo. El Señor nos hace hijos suyos, recibiendo por el bautismo el perdón de todo aquello que pueda alejarnos o separarnos del amor de Dios. Y a la vez derrama su Espíritu sobre nosotros para que podamos manifestar en nombre de Dios su voluntad y podamos llevar a cabo aquello que Él nos transmite en la buena noticia del Evangelio. Reconociendo todo aquello que pueda alejarnos de Dios, nuestras faltas, nuestros pecados, pidámosle perdón, como siempre hacemos, al inicio de la Eucaristía, y a la vez pidámonos también perdón mutuamente. Tú, el Hijo amado del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el elegido de Dios para comunicarnos la buena noticia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Espíritu presente en la vida de los hombres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles.
La caña que es cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y cuando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo el amado, escuchadlo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió.
Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fiesta interesante la que celebramos para concluir el tiempo de la Navidad, el bautismo del Señor. ¿Necesitaba acaso Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre, bautizarse? Por supuesto que no. ¿Liberarle de los pecados? No, ya estaba liberado, era Dios mismo. ¿Por qué se bautiza entonces? Para hacer realidad lo que hemos celebrado anteriormente, la encarnación. Si tenía que encarnarse y se encarnaba en un pueblo concreto, tenía que asumir la cultura de ese pueblo, tenía que asumir las tradiciones de ese pueblo, y en el momento en que él se encarnó, pues tendría que asumir también aquello que estaba aconteciendo y que llamaba la atención a todos los judíos. Juan bautizando en el Jordán, anunciando un bautismo de conversión. ¿Ante la llegada de quién? De aquel que iba a recibir el bautismo del propio Juan, sin necesitar. De alguna manera el Señor nos está invitando a que, como pregoneros de su palabra, anunciadores de su evangelio, pues también nos metamos en el tiempo que nos toca vivir y en el espacio en el que estamos. Nos inculturemos o nos encarnemos, como queramos decirlo, para que esa palabra pues surta efecto en el aquí y en el ahora. Sí, pero para ello necesitamos muchas cosas. Uno, la fuerza del Espíritu. Dos, pedir constantemente a nuestro Dios vivir en ese amor que fue el de él, que le llevó a dar la vida por los demás. Y tres, entender que todo aquello que hacemos es para la gloria de Dios y que nosotros no pintamos nada. Somos meros instrumentos en manos de nuestro Dios, al menos desde el ámbito de la fe, de la esperanza y de la caridad. Si tenemos esto en cuenta, pues podemos entonces acudir a las lecturas que hemos proclamado e ir sacando un poco el meollo que en ellas se nos transmite. Isaías ya hablaba del Salvador, del Dios hecho hombre. Y es más, manifiesta cómo el Padre está sosteniendo al elegido, en quien se complace. El Padre se complace en el Hijo y en el Espíritu. Y el Padre pone su Espíritu en el Hijo y en todos aquellos que continuamos la obra anunciada por el Hijo. ¿Para qué, según Isaías, se encarna Dios? Para manifestar la justicia, su justicia, a las naciones. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues no va a ser un libertador, no va a ser un político que se dedique, pues a ensalzar la libertad. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. Aquello que está debilitado y a punto de caerse no lo tirará. Y el pábilo o la mecha vacilante tampoco la va a apagar. Manteniendo todo lo que tenemos, hemos de ir transformando desde lo más profundo de nuestro ser nuestra propia identidad y transformando nuestro yo, ir transformando todo aquello que está alrededor nuestro. A propósito de esto que acabamos de ir diciendo, Pablo VI, cuando empezó a surgir el tema de la teología de la liberación, hablaba de la libertad. Y venía más o menos a decir eso, que la libertad no es las voces de un reivindicador de derechos, o no son las voces de, eso lo diría más bien Juan Pablo II, las voces del comunismo, marxismo, como queramos decirlo, en la lucha del proletariado con la clase dominante o con la clase productora, los obreros, contra los patrones. No. El Mesías no iba a ir por ahí. Y la evangelización no puede ir por ahí, sino que la evangelización y aquello que nos transmite el Señor en ese anuncio de la libertad tiene que estar fundamentado en la entrega, en el amor. Y amor y entrega desde la sencillez y desde la humildad. Por eso, ni la caña cascada se quebrará, ni la mecha vacilante se apagará. Él, vuelve a repetir Isaías, manifiesta la justicia con
la verdad. La justicia tiene que ir unida, y va unida siempre a un elenco de valores o de virtudes. Sí, el amor, por supuesto, es lo que fundamenta. La unidad, la esperanza y la verdad. No vamos a entrar en el tema de la justicia y lo que acontece en nuestro mundo, porque claro, si ellos se atuviesen al modo de entender la justicia desde lo que se nos dice en la palabra de Dios, cuántas cosas tendrían que cambiar. Pero cada uno mírese para su interior y veamos a qué nos invita el Señor desde esa manifestación de la justicia y de ese vivir en la justicia. La justicia basada en el amor y en la verdad nunca vacila y nunca se rompe, nunca se quiebra. Sí, las islas esperaban la ley y el Señor nos manifiesta esa ley, pero en el amor. Nos manifiesta esa ley en la alianza que Él hace con un pueblo, que es una alianza de entrega y es una alianza de donación total de su ser, de su persona. Y no solo se lleva al berit, a la alianza plena, total, entregándose Él, muriendo por liberar a todos los hombres y salvándonos, redimiéndonos, sino que también nos transmite que Él es la luz que está depositada en cada uno de nosotros para que también podamos ser luz que ilumine y que oriente a aquellos con los que estamos conviviendo, con los que compartimos nuestra vida. Por eso esa luz es la que abre los ojos, pero no los ojos físicos, sino los ojos de nuestro interior, los ojos de nuestro intelecto, los ojos de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sí, hablemos de libertad, saquemos a los cautivos de la cárcel, literalmente, evidentemente no es así, es eso, para que anunciemos la libertad, pero desde una entrega, anunciemos la libertad desde una donación, anunciemos la libertad desde un intento de transformar todo aquello que está a nuestro lado, a nuestro alrededor, comenzando por la conversión de cada uno de nosotros. Isaías manifiesta así el quehacer del Redentor y su propia identidad. Y en el fragmento de la segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, es Pedro quien toma la palabra para decir también algo fundamental en torno a la verdad a la que va unida la justicia. Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas. ¿Puede acaso la justicia hacer acepción de personas? Si fuese así, no sería justicia. ¿La fe puede hacer acepción de personas? Tampoco. Por tanto, aquí ya se nos invita a algo personal que vivimos cada uno. No podemos hacer acepción de personas. Sí, en segundo lugar, aceptar a todos aquellos que temen al Señor y practican la justicia, sean de la nación que sea. Universalidad, por un lado. Por otro lado, vivir en la justicia de la que hablaba Isaías, la que el Señor nos transmite. Y en tercer lugar, vivir en el respeto hacia nuestro Dios, vivir en la aceptación de su ser y de su presencia, vivir en ese anhelo y en ese deseo de que Él nos proteja, derrame sobre nosotros su don, su espíritu, y nos conceda su favor. Ese es el temor al que se refiere Pedro en los Hechos de los Apóstoles. A partir de ahí, y posiblemente tendría que ser lo primero, antes de lo que Pedro nos acaba de transmitir, igual tendría que haber escrito lo que viene a continuación, cuando ya sí hace alusión a Jesús de Nazaret. Conocéis lo que sucedió en Judea, aunque la cosa comenzó en Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Por tanto, Pedro se está refiriendo ya a la vida pública de Jesús. Y lo dice, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu. La diferencia de nuestro bautismo, el bautismo de Juan, está eso, en el ser ungidos con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y para qué somos ungidos con el Espíritu Santo? Para hacer el bien y para liberar, curar a todos los oprimidos del mal. Es decir, uno, para que demos testimonio de la presencia de Dios viviendo en la bondad. Y dos,
ayudando a nosotros a que descubran la presencia de Dios y a que descubran la bondad, su palabra y su voluntad, liberando a los oprimidos del mal o liberando a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué hacía Jesús eso? Dice Pedro, porque el Padre Dios estaba con él. Pero este aquí, el Padre Dios también está con cada uno de nosotros si no le negamos, que nos concede también la libertad de decirle, quédate ahí que yo contigo no quiero saber nada. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos y cada uno tiene que ser responsable de sus decisiones. Y la primera es esa, vivir como reflejo, configurándonos en la persona de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, ungido por el Espíritu Santo. Del Evangelio, bueno, pues sí, conocemos el relato prácticamente de todos los sinópticos en torno al Evangelio de Jesús. Mateo es muy escueto, pero no se olvida de nada. Aparece el tema de la paloma, aparece el tema de la voz, dos símbolos interesantes. La paloma, sagaz, prudente, y la voz, el mensaje que se transmite verbalizando la voluntad de Dios. La parte de arriba, muy bien, claro, el diálogo entre Juan el Bautista y el Señor. Juan el Bautista, que era un hombre sencillo, humilde, austero, cuando ve que llega el Mesías, pues ¿qué le va a decir? El Mesías que dice, bautízame. Y él dice, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Pero cómo te voy a bautizar yo a ti si eres tú el que tienes que bautizarme a mí? ¿Cómo zanja Jesús la cuestión? No hace teología sobre el bautismo, Déjalo ahora. No conviene que discutamos sobre eso. Tú haz lo que yo te digo. Conviene que cumplamos la voluntad de Dios. Conviene que cumplamos toda justicia. Emplea Mateo, esa expresión. Conviene que cumplamos toda justicia. Que cumplamos la voluntad de Dios. Juan bautiza al Señor. Y este ahí, que es cuando, se abren los cielos, desciende del cielo el Espíritu de Dios. Lo explicaron de esa manera, en forma de paloma. En otras ocasiones, Pentecostés, bajaba como lenguas de fuego o llamaradas de fuego. Son signos, son símbolos para manifestarle a la gente cómo el Espíritu de Dios entra en nosotros, igual que entró en su propio Hijo y se posa sobre él. Hombre, no creo yo que la paloma fuese a posarse sobre la cabeza de Jesús nada más en bautizarse, ¿no? Es una manera, luego, a indicar, de manifestar que Dios está presente en cada uno de nosotros, en su espíritu. Y la voz del cielo, que es la misma voz que tenemos que escuchar cada mañana todos nosotros. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El Señor nos lo dice así. Gran dicha la nuestra, si somos conscientes. Este es mi Hijo amado, ¿sí? Él así lo ha manifestado, somos sus hijos y Él nos trata y nos quiere como tal. Y se complace en nosotros, a pesar de todo aquello que acontezca en cada uno de nosotros y que digamos, Señor, ¿cómo te vas a complacer en mí que soy una piltrafa? Pero si eso no depende de nosotros, eso depende de Él. Él se complace en quien quiere y ya nos dice de manifiesto, ya nos dice antemano que se complace de todos aquellos que escuchan su palabra, que tratan de vivir esa palabra y que tratan de configurarse, ser uno en Él. Pidamos, por tanto, a nuestro Dios que nos ayude a ser pregoneros de su palabra, a anunciar la justicia en la entrega, en la donación, en la humildad o sencillez y en el anuncio de su palabra, sí, a través de nuestras expresiones orales, verbalizándolo y sobre todo a través de nuestro estilo de vida, el testimonio que hemos de ir manifestando a los demás de nuestra pertenencia, de nuestra unión con el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos a Dios nuestro Padre que derrame su Espíritu sobre nosotros y que nos impulse y anime a ser testigos suyos allá donde nos encontremos. Pidamos por la Iglesia, comunidad de los bautizados que quiere llevar a todos a la fe, para que vivamos con pasión el Evangelio y trabajemos por extender el reino de Dios, fieles a los compromisos bautismales. Roguemos al Señor. Por todos los gobernantes de las naciones y por quienes tienen en sus manos el destino del mundo, para que contribuyan con sus políticas a construir una sociedad más justa donde no haya desigualdades sociales. Roguemos al Señor. Por nuestro mundo, sumido en las tinieblas de la desigualdad, la injusticia y la violencia, para que se respeten los derechos humanos y se atienda a los más desfavorecidos. Roguemos al Señor. Por todos los niños y adultos que reciben el bautismo, para que encuentren en la comunidad cristiana, en sus catequistas y en las familias testimonios de esperanza, de fe y de amor. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los que estamos participando de la Eucaristía, para que seamos conscientes de que somos, como se nos dijo en nuestro bautismo, sacerdotes, profetas y reyes, y demos testimonio del Evangelio de Cristo como miembros vivos de la Iglesia, comprometiéndonos en su misión y dejándonos configurar por el Señor. Roguemos al Señor. Por todos los padres y padrinos, para que sean conscientes del compromiso adquirido en el bautismo de sus hijos y ahogados den testimonio de fe entre ellos y traten de educarles en la fe y en el seguimiento de Cristo. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que vivamos como hermanos, acogiéndonos y cuidándonos, acompañándonos en el camino de la fe y en las diferentes situaciones de la vida. Roguemos al Señor. Padre de bondad, no nos abandones. Estate siempre a nuestro lado y que tu Espíritu anime todo nuestro ser y nuestro vivir. En ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor revela a tus manos el sacrificio para la fama y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos en todos el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que, mediante la voz venida del cielo, se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma,
fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre,
que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y conocidos de cuantos participamos de esta Eucaristía, y a todos aquellos que han muerto en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintiéndonos hijos de Dios, porque Él así lo ha querido, llamados por Él para proclamar su palabra y su presencia en medio de todos los hombres, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanarme.
Amén. Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu ungido, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.